Ya, entonces, la semana pasada lo que vimos fue básicamente la distinción, esa suma divisio entre lo que es el derecho público y el derecho privado. Nos remitimos a cuatro grandes criterios: el criterio del origen de las normas, de dónde emanan las normas. Las de derecho público emanan de la autoridad y las de derecho privado de la voluntad de las partes, de la voluntad de los sujetos particulares. Vimos también el criterio del interés protegido, que básicamente responde a la pregunta: ¿a qué interés está protegiendo este derecho en particular? El derecho público protege el interés general y el derecho privado protege intereses particulares. Estos dos criterios, como todos en general, van a admitir críticas, que nosotros las vimos con detención la sesión pasada. Respecto del criterio del tipo de acto, teníamos que preguntarnos a qué tipo de relación está regulando este derecho. El derecho privado va a regular relaciones de simetría y el derecho público va a regular relaciones de autoridad, relaciones de verticalidad. Y por último, el criterio de la relación de la condición de los intervinientes nos decía que el derecho público va a ser aquel que regule alguna relación en donde participe el Estado, y el derecho privado va a ser aquella en donde, que va a regular relaciones en donde no participe el Estado. Esto, como ya lo vimos, también admite esa crítica de que el Estado también ha de poder ser regulado por el derecho privado, porque en ciertas ocasiones el Estado va a actuar sin su potestad pública, va a actuar sin imperio, sin autoridad, en su calidad de fisco. Y en ese caso también va a ser regulado por el derecho público. Disculpen, por el derecho privado. Luego de eso concluimos, bueno, la definición de ambos tipos de derecho. El derecho público regula prioritariamente relaciones de autoridad y el derecho privado regula prioritariamente relaciones eh, de simetría, entre particulares, relaciones entre particulares. Luego de eso, también estuvimos hablando acerca de aquella frontera que ha de delimitar el derecho público y el derecho privado, y en particular de este fenómeno que se está viviendo hoy y que se ha vivido en realidad, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en adelante, que es el proceso de la constitucionalización del derecho privado, que significa que las ideas de los derechos humanos están penetrando el ámbito de aplicación del derecho privado. Es decir, ahora ya no tan solo los derechos humanos son exigibles a la autoridad, ya no tan solo los derechos humanos nos protegen a nosotros los ciudadanos respecto del poder de la autoridad, sino que también los derechos humanos son exigibles a las relaciones entre particulares. Los derechos humanos también son exigibles respecto del resto de los sujetos, respecto de los sujetos particulares. Y esto se evidenciaba, como lo vimos la sesión pasada, principalmente en materia de derecho de familia. ¿Alguien me puede decir eh, a qué se refería la ley 18.802? ¿Alguien de los que estuvo la sesión pasada? Era de la eliminación de la incapacidad relativa de la mujer casada en sociedad conyugal y también de la potestad marital, Bien, ¿qué significa que la mujer haya sido incapaz relativa? que era visualizada como menor de edad y que necesitaba autoridad Exactamente, del marido. exactamente. La mujer, para poder actuar en la vida jurídica, para poder celebrar actos jurídicos, por ejemplo, requería siempre de la autorización del marido, de la representación del marido. ¿Ya? Esto va a cambiar con esta ley del año 89 y también, bueno, se va a eliminar esta idea de la potestad marital, de que el marido posee potestad por sobre la mujer, posee una autoridad importante, a tal punto de que si la mujer, por ejemplo, quería trabajar, tenía que pedirle permiso al marido. En todo caso, hay que afirmar que la sociedad conyugal, que aún existe, por cierto, sigue siendo discriminatoria. Sigue siendo discriminatoria. El marido sigue siendo el jefe de la sociedad conyugal como lo define el código. Y en ese sentido, el marido es quien administra los bienes sociales y los bienes propios de la mujer.
que no sean parte, como ya verán en su determinado momento, que no sean parte del patrimonio reservado. Bien, la ley 19.585 es la ley de filiación. En esa ley se va a introducir el principio de igualdad, un derecho humano fundamental consagrado en la Carta de Naciones Unidas. La ley de filiación entonces viene a modificar esa antigua distinción entre hijos legítimos e hijos ilegítimos. Hijos legítimos son aquellos que nacen producto de un vínculo matrimonial, y los hijos ilegítimos son aquellos que no nacían producto de un vínculo matrimonial. Y como dijimos la sesión pasada, esta distinción no es meramente conceptual. Esta distinción tiene efectos jurídicos. El hijo que nacía fuera del matrimonio tenía menos derechos que el hijo que nacía dentro del matrimonio. Eso es una desigualdad impropia, una desigualdad que debía ser erradicada y producto del fenómeno de la constitucionalización se modificó. La ley 19.947 del año 2004 viene a derogar la antigua ley de matrimonio civil, que era la ley del año 1884, y viene a introducir una institución fundamental en el matrimonio, que es el divorcio. El divorcio, que es la disolución del vínculo matrimonial. Hasta antes del año 2004 no se podían divorciar los matrimonios. Los matrimonios eran por toda la vida. Entonces, la idea de derecho humano que está subyacente a esta ley 19.947 es la libertad de los sujetos de poder disolver el vínculo que en tiempos pretéritos decidieron celebrar. Como les mencioné la semana pasada también, existen en nuestro ordenamiento jurídico 3 tipos de divorcio. El divorcio por culpa o divorcio culposo, que es aquel divorcio que se produce por una falta imputable al otro cónyuge que torne intolerable la vida en común. Divorcio culposo es aquel que es imputable al otro cónyuge por una falta que torne intolerable la vida en común. Por ejemplo, el marido realiza violencia intrafamiliar en contra de la mujer. El marido, por ejemplo, intentó prostituir a un hijo. El marido, por ejemplo, fue infiel 40 veces. Esas son faltas imputables a un cónyuge y por tanto legitiman esta acción de divorcio para que la mujer pueda solicitarlo. Y es culposo porque se le imputa al otro cónyuge. O sea, la condición para que haya divorcio culposo es que existe una falta imputable al otro cónyuge. Ahora, otro tipo de divorcio que existe es el divorcio de mutuo acuerdo, divorcio de mutuo acuerdo, en donde los cónyuges se ponen de acuerdo para simplemente disolver el vínculo que los unía. Para ello, tampoco es tan sencillo como ir a un registro civil y decir, me quiero divorciar, sino que tienen que cumplir al menos el plazo de 1 año. El plazo de 1 año para poder solicitar el divorcio. Y el tercer tipo de divorcio que existe es el divorcio por cese de la convivencia o también llamado divorcio remedio. Divorcio remedio. Que se da cuando ha habido una separación entre los cónyuges y ha de pasar un plazo de 3 años para que uno solicite el divorcio ante un tribunal. ¿Ya? Y esto es bien engorroso porque no es tan sencillo pedir simplemente, no es tan solo que pase el plazo,
y yo voy al tribunal y pido el divorcio, sino que además tiene que cumplirse una serie de requisitos que establece la ley de matrimonio civil. Por lo tanto, fíjense ustedes, la autonomía de la voluntad, la autonomía privada en el derecho de familia, ¿está ampliamente reconocida o está restringidamente reconocida? La autonomía de la voluntad, la libertad de poder realizar prácticamente lo que quiera y todo aquello que no esté prohibido por la ley. Ampliamente, porque tienen hartas libertades, pues, de divorciarse en varios tipos de casos. No, fíjate que no es tan sencillo, o sea, y no es tan amplio. ¿Por qué? Porque si fuese más amplio, sería tan sencillo como que las partes fueran al registro civil y dijeran, me quiero divorciar, listo, divorciados. Pero esto no es tan sencillo, tiene que necesariamente transcurrir un plazo extenso de 1 año o de 3 años si es que no hay mutuo acuerdo. Y además se tienen que cumplir los estrictos requisitos que establece la ley de matrimonio civil. Por lo tanto, la autonomía de la voluntad en materia de familia está muy limitada. La autonomía de la voluntad en materia de familia está muy limitada. Bien, veamos la siguiente ley, que hasta ahí creo que quedamos en la sesión pasada, y nos quedó pendiente la ley 18.830, que es la ley de acuerdo de unión civil. Esta es del año 2015, Disculpa, Marcelo, ¿sí? eran 3 tipos de divorcio, ¿verdad? Solo Sí, 3. Ah, ya. Era para ver si estaban todos. Gracias. de nada. Bien, sigamos. Entonces, la ley 20.830 del año 2015, que es la ley que crea la institución del acuerdo de unión civil. El acuerdo de unión civil. Esta institución viene a proteger ciertas relaciones de pareja que no estaban protegidas ni reconocidas legalmente hasta antes del año 2015. El acuerdo de unión civil viene a proteger relaciones de pareja que no estaban reconocidas con anterioridad al año 2015. En todo caso, la ley de acuerdo de unión civil establece un régimen muy parecido al matrimonio, sin perjuicio de que tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, no hace la distinción entre sexos. El matrimonio, como lo dijimos la vez pasada, es un contrato solemne entre un hombre y una mujer, que se unen actual e indisolublemente por toda la vida, con el fin de procrear, auxiliarse mutuamente, etcétera, ¿no? En cambio, el acuerdo de unión civil no dice que es un contrato entre un hombre y una mujer, sino que es un contrato entre dos personas, en donde existe una vida afectiva en común. Eso es todo. Con el propósito de regular las relaciones que, que se sucedan, que se susciten en esta vinculación. Entonces, el acuerdo de unión civil no limita a los contratantes en cuanto a su género, en cuanto a su sexo. Y de ese modo yo puedo celebrar acuerdo de unión civil con una persona de mi mismo sexo, de distinto sexo, sin ningún tipo de problema. Incluso yo podría celebrar un acuerdo de unión civil con una amiga, con un amigo, que no necesariamente somos pareja, porque vivimos juntos y queremos regular los efectos de esta relación que consiste en vivir juntos. ¿Tiene otras diferencias con el matrimonio? Sí, por cierto. El régimen patrimonial supletorio en el matrimonio, el régimen general patrimonial en el matrimonio es la sociedad conyugal, como lo dijimos la vez pasada, la sociedad conyugal. En cambio, en el acuerdo de unión civil, el régimen patrimonial por defecto no es la sociedad conyugal. De hecho, la sociedad conyugal no existe en el acuerdo de unión civil, sino que el régimen por defecto va a ser la separación de bienes. Es decir, ambos contratantes, ambos convivientes civiles,
van a administrar sus bienes de forma separada. Yo con lo mío, tú con lo tuyo. Otra gran diferencia con el matrimonio es que el acuerdo de unión civil no se mete en cuestiones vinculadas a la filiación. El acuerdo de unión civil no se mete en cuestiones vinculadas con la filiación, con los hijos. Los convivientes civiles no pueden adoptar. Los convivientes civiles, disculpen, de un mismo sexo. Los convivientes civiles de un mismo sexo no pueden adoptar, como sí pueden hacerlo un matrimonio. Un matrimonio sí puede adoptar. Esa aún es una deuda, ¿no? De la constitucionalización. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál es el principio de derecho humano que está detrás de esta ley de acuerdo a unión civil? Puede ser la igualdad y la libertad, según yo. Sí, efectivamente, la libertad y la igualdad. Así es. Disculpa, oye, y como más, o sea, como concretamente en el caso de esta ley, ¿sabes si esa diferencia en cuanto a la adopción se hizo porque los convivientes civiles en general, como por ese contrato, no se puede adoptar o solamente los convivientes civiles del mismo sexo? Sí, exactamente. Los convivientes civiles del mismo sexo no pueden adoptar, pero los convivientes civiles de distintos sexos sí pueden optar a la adopción. ¿Y esa diferenciación la habrán hecho cuando crearon la ley o habrá sido como una cláusula aparte? ¿O se No, agregó después lo de cuando la posibilidad del mismo sexo? sí, cuando se crea la ley. Esta ley nace, digamos, por un, si no me equivoco, un mensaje presidencial y después tiene que pasar por todo un tratamiento legislativo, por todo un iter legis, por todo un proceso de formación de la ley, ¿cierto? Y en ese se da, bueno, la discusión, la redacción, cámara mixta, aprobación, etcétera. Y en todo ese proceso, en un Congreso que en ese entonces aún era binominal, terminó por no incluir el tema de la adopción para las parejas, para los convivientes civiles del mismo sexo. Ni dos mujeres pueden adoptar a un hijo, ni dos hombres pueden adoptar a un hijo. Y bueno, los argumentos que se esgrimen para prohibir, para no permitir esta adopción para las parejas homosexuales son los típicos argumentos que siempre uno escucha en sectores de derecha, como por ejemplo el argumento relativo a la naturaleza humana, como que es contra natura que haya un hijo de una relación entre sujetos de un mismo sexo. Otro argumento que también se escucha a propósito de esto mismo es que las parejas de igual sexo no entregan determinados roles diferenciados a los hijos. Un hijo de dos papás no va a tener la idea de que es una mamá, o un hijo de dos mamás no va a tener la idea de que es un papá. Otro argumento que también se esgrime es que se corre el riesgo, esto es una cuestión realmente intolerable, dicen que se corre el riesgo de que el hijo vaya también a salir homosexual. Otros también dicen que se atenta en contra del interés superior del niño, niña o adolescente. Y por último, otro argumento que también hemos escuchado en estos mismos sectores, que todos sabemos cuáles son, es que se vulnera la integridad psíquica del niño o niña. Como se dan cuenta, son argumentos que no resisten ningún nivel de análisis. Pero esos fueron los argumentos que se dieron para prohibir, para no permitir la adopción de parejas homosexuales. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Esperanza Mardones me preguntó por el chat, ¿qué derecho consagraba el matrimonio? ¿A qué te refieres con qué derecho?
el matrimonio está consagrado o definido legalmente en el artículo 102 del Código Civil. Pero no sé si te refieres Es a algo que, más por específico. ejemplo, en la ley de acuerdo de unión civil dijeron que como que se comprometía o que se podía ver un poco con el derecho de libertad e igualdad. Entonces, como que ahí me llamó la atención como que entonces qué derecho se podía como ver en la ley de matrimonio civil. Ah, sí, sí, sí. El derecho de libertad. El derecho de libertad. De poder contraer nupcias con quien yo desee, disculpen, siempre y cuando sea una persona de mi sexo contrario. Ah, ya, ¿Sí? gracias. Y además consagra la institución del divorcio, que es una materialización de ese principio de libertad, que antes no existía. Antes el matrimonio era indisoluble, absolutamente. Bien. Y por último, en quinto lugar, una ley bastante nueva del año 2018 es la Ley de Identidad de Género, que reconoce, obviamente, esta pluralidad de géneros que existen y también la posibilidad de poder cambiarse registralmente el género y el sexo. La verdad es que tampoco soy una persona muy entendida en esta ley, pero tiene importancia en el derecho civil porque el cambio de género de uno de los cónyuges es una causal, disculpen, de divorcio. Es una causal de divorcio. Por tanto, también tiene importancia dentro del ámbito del derecho civil. Y bueno, la ley de identidad de género consagra o materializa el principio de libertad y el principio de igualdad también, en cierto modo. Bien, eso entonces respecto a la constitucionalización del derecho privado en el derecho de familia, en donde se vienen a introducir durante las últimas décadas determinados principios de derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico de familia, que viene a romper en cierto modo esta antigua tradición patriarcal, segregadora de nuestro derecho de familia. Sin embargo, aún quedan temas por resolver. Por ejemplo, queda por resolver aún el tema del matrimonio homosexual y también el tema de la adopción homoparental. Ambos son deudas en materia de constitucionalización del derecho de familia. Con la consagración, con el reconocimiento de estas instituciones, estaríamos en presencia de la materialización del principio de igualdad. Bien, el principio de igualdad y también el principio de libertad, en términos más generales. Bien, con eso entonces vamos a ir cerrando el tema de la constitucionalización del derecho privado en general. ¿Tienen alguna otra duda? No. Bien, entonces avancemos. Tenemos que ver ahora, bueno, antes de avanzar, me gustaría mencionar otras manifestaciones de la constitucionalización del derecho privado, pero ya no en el ámbito del derecho de familia, sino que en el ámbito, por ejemplo, del derecho contractual, el derecho de los contratos. Como les dije, la constitucionalización supone la introducción de los derechos humanos a las relaciones entre particulares. Y de ese modo, los contratos también han de reconocer la igual dignidad del otro sujeto con el que contrato. Así, por ejemplo, en el contrato de trabajo, que es un contrato de derecho privado, en el contrato de trabajo, el empleador debe reconocer la dignidad y los derechos humanos del trabajador. Y si el empleador llegase a vulnerar los derechos humanos del trabajador, el trabajador cuenta con una acción judicial para demandar al empleador. Esa acción judicial se llama tutela de derechos fundamentales. Tutela de derechos fundamentales. Entonces, como se dan cuenta, los derechos humanos no tan solo permean
en el ámbito del derecho de familia, sino que en el ámbito de todo el derecho privado. Y aquí les puse otro ejemplo más a propósito del derecho contractual, y en particular del derecho contractual laboral. Bien. Ya. Ángeles me pregunta a propósito del recurso de protección. Bien, el recurso de protección es una acción constitucional consagrada en el artículo 20 de la Constitución. Es una acción propia de los sujetos, es un derecho subjetivo público a poder instar ante un tribunal la vulneración, o informar ante un tribunal la vulneración de un derecho fundamental, ¿ya? Y pedir el restablecimiento del imperio del derecho. Pero esto es más bien de materia de derecho público, sin perjuicio de que también se pueda aplicar el recurso de protección en contra de, por ejemplo, un empleador que haya vulnerado gravemente un derecho fundamental. Entonces también podría ser admisible un recurso de protección tratándose de cualquier tipo de vulneración de derechos fundamentales, siempre y cuando esté consagrado en el artículo 20. El artículo 20 reconoce una serie de derechos que están enlistados en el artículo 19 de la Constitución. Eso en todo caso es una interpretación amplia del recurso de protección. Hoy en día el recurso de protección por lo general se le da una interpretación muy amplia, muy laxa, elástica. Pero si somos más estrictos, no debiese aplicar tanto para particulares, sino que más bien frente a las vulneraciones del Estado. Pero la jurisprudencia ha aceptado esa interpretación amplia. Bien, eso lo van a ver con mucho más detalle en el curso de Derecho Constitucional 2. Bien. Entonces lo que nos corresponde ver ahora es una pequeña y muy breve evolución del derecho civil, y en particular el derecho civil chileno, ¿ya? Pero antes de eso necesito contextualizar un poco. Como ustedes saben, y como lo habrán visto en sus cursos de Historia del Derecho, el derecho civil posee su origen en Roma. El derecho civil tal y como lo conocemos hoy en día. El ius civile, el derecho de la ciudadanía, el derecho de los ciudadanos, que, como les dije también en la primera sesión, consagraba tanto normas de derecho privado como también normas de derecho público. Ulpiano, recién en el siglo III después de Cristo, va a venir a diferenciar lo que es el derecho público y el derecho privado. Este derecho civil romano era tan amplio que posteriormente, de acuerdo a una serie de fenómenos históricos, va a empezar a desmembrarse y van a empezar a surgir ramas específicas del derecho privado. Por ejemplo, en la Edad Media, se va a desarrollar un amplio comercio en el Mediterráneo, un amplio comercio en el Mediterráneo. Y producto de las relaciones de comercio que se realizaban en el Mediterráneo, surge un derecho más específico, que es colateral al derecho civil, ¿sí? Es, digamos, heredero del derecho civil, pero es más específico, y de ese modo surge, por ejemplo, el derecho comercial. El derecho comercial surge en ese sentido como una desmembración del derecho civil. Ahora avancemos un par de siglos más adelante, siglo XIX, Europa, fábricas, cuestión social. Frente a la cuestión social va a surgir la necesidad de crear una legislación que venga a proteger a estos sujetos que están siendo agraviados, que están siendo vulnerados en sus derechos. Y de ese modo surge el derecho laboral. Es otra desmembración del derecho privado. Y por último, a propósito de la jurisprudencia alemana, va a surgir también otra rama muy importante del derecho privado, que es el derecho del consumo. ¿Ya? Entonces el derecho civil antes era muy amplio, pero a medida que van avanzando los siglos, este se va desmembrando y cada vez se hace un poco más específico, pero también se va a hacer
es específico dentro de su generalidad, porque frente a los vacíos del resto de las ramas del derecho privado, quien va a aplicar va a ser el derecho civil, como veremos a continuación. Bien, voy a saltar algunas cuestiones de orden meramente histórico, así que voy a avanzar a esto que me interesa un poco más, que es la evolución de nuestro Código Civil. El Código Civil, como ustedes saben, es una obra de mediados del siglo XIX. Es una obra que recién entró en vigor en el año 1857. Se promulgó el año 1855, pero tras un periodo de vacancia de todo el año 1856, entró recién en vigencia el 1 de enero del año 1857. Esta obra, esta magna obra de derecho civil, fue redactada por el venezolano Andrés Bello, ¿ya? Y todo esto encuadrado o contextualizado por el fenómeno occidental de la codificación. Todo esto encuadrado en el fenómeno de la codificación. Como ustedes saben, en Europa se comenzaron a realizar las primeras recopilaciones codificadas de normas jurídicas que tenían por finalidad sistematizar todo ese derecho antes disgregado. De ese modo surgen como referentes en el siglo XVIII códigos civiles, como el Código Civil prusiano, como el Código Civil bávaro, como el Código Civil de las dos Sicilias, pero por sobre todo, el código más importante que más va a generar la influencia por sobre Andrés Bello será el Código Civil francés o Código Civil napoleónico del año 1804. El año 1804. La finalidad fundamental de Andrés Bello va a ser construir un cuerpo legislativo completo y detallado. Completo y detallado en términos siempre coherentes y sistemáticos, que diera fisonomía o que diera estructura a la sociedad chilena. Entonces ahora tenemos que analizar las influencias que recibió Andrés Bello en su redacción. Y para esto es necesario siempre diferenciar los principios que informaron a Andrés Bello en materia patrimonial y en materia extrapatrimonial. Todo lo vinculado a materia patrimonial es aquello que es avaluable en dinero. Todo aquello que es avaluable en dinero. Todo aquello que se puede medir monetariamente. Por ejemplo, los contratos, las obligaciones, las indemnizaciones, etc. Y materia extrapatrimonial, que son aquellas cuestiones que no se pueden evaluar pecuniariamente, que no se pueden evaluar en términos monetarios. Cuando hablemos de materia extrapatrimonial nos estamos refiriendo principalmente a derecho de familia. Y cuando nos referimos a materia patrimonial nos referimos a los contratos y a las obligaciones. Entonces, la influencia que recibió Andrés Bello en materia patrimonial fue, sin lugar a dudas, la principal, el Código Civil Napoleónico. El Código Civil Napoleónico del año 1804, que consagraba diversos principios liberales. Por ejemplo, el principio de autonomía de la voluntad, por ejemplo, el principio de la buena fe, el principio de la libre circulación de las riquezas,
Esos principios los extrajo Andrés Bello del Código Civil Napoleónico. En cambio, en materia extrapatrimonial, se va a seguir la antigua tradición legislativa del derecho indiano. La antigua tradición legislativa del derecho indiano. Y en ese sentido, van a informar al derecho de familia los principios muy vinculados con el catolicismo, con el cristianismo. Y en ese sentido, Andrés Bello va a consagrar un matrimonio, un tipo de matrimonio religioso, que no va a ser regido por el derecho civil, sino que va a ser regido por el derecho canónico. Y en la definición que Andrés Bello da de matrimonio, en el artículo 102, consagra que el único tipo de familia que va a existir es la familia en cuyo seno se encuentra el matrimonio religioso, que es indisoluble, es patriarcal, es binario en el sentido que solamente hombre y mujer, es indisoluble y consagra como única fuente de filiación la filiación biológica. No consagra, olvídense que consagra la filiación adoptiva o la filiación por técnicas de reproducción humana asistida. Estamos en el siglo XIX. La única fuente de la filiación es la filiación biológica. Entonces esos son algunos de los principios que van a informar en materia de derecho de familia o en materia extrapatrimonial. Entonces, raya para la suma. En materia patrimonial, Andrés Bello consagra principios liberales, principios progresistas. Y en materia extrapatrimonial, nuestro código consagra principios conservadores, principios ortodoxos, principios cristianos. ¿Se entiende? Entonces esta dualidad de nuestro código es liberal para ciertas cosas y es conservador para otras. ¿Se entiende? Sí. Bien. Nuestro Código Civil tuvo una enorme influencia en la época. Tuvo una muy grande influencia en la época, en particular en el medio latinoamericano, a tal punto que otros países copiaron idénticamente nuestro código. Por ejemplo, el Código Civil de Ecuador, el de Colombia, el de El Salvador, el de Honduras o el de Panamá, copiaron idénticamente nuestro Código Civil. Otros países lo siguieron muy ampliamente, pero no lo copiaron de forma idéntica como los países anteriores. De ese modo, lo siguieron muy ampliamente Uruguay, Argentina, Paraguay. En ese sentido, entonces, Andrés Bello, en este entonces, gozó de un muy amplio prestigio mundial e internacional. Y Chile también, por lo moderno que era nuestro código y en particular porque se valoraba de nuestro código, se valora mucho, es que el que ocupase un lenguaje simple. Ocupa un lenguaje muy simple y práctico, pragmático, para poder regular estas vinculaciones entre los particulares. Sin embargo, admite, por cierto, críticas. Nuestro Código Civil es altamente individualista y regula de forma muy precisa y yo diría sobreprotege el derecho de propiedad, por ejemplo. Le da una regulación demasiado exhaustiva al derecho de propiedad. Bien, ¿alguna duda respecto a estas pequeñas referencias a propósito de la evolución del derecho civil? No. Bien. Entonces ya entremos en materia.
de aquí en adelante vamos a comenzar a ver derecho civil propiamente tal, ¿ya? Entonces vamos a comenzar hablando de la noción y de las características del derecho civil. El derecho civil nosotros lo vamos a definir como el derecho privado, general y común. Derecho privado, general y común. En ese sentido tenemos que definir cada una de estas cualidades, cada una de estas características, que sea un derecho general y a su vez que sea un derecho común. Ahora, cumpliéndose estos tres requisitos, el derecho civil será también derecho supletorio. Será derecho supletorio. Cumpliéndose estas tres características de derecho privado, general y común, el derecho civil consecuencialmente será derecho supletorio. Entonces, ¿qué significa que sea derecho privado? Bueno, que regula prioritariamente las relaciones patrimoniales y extrapatrimoniales entre particulares. El derecho civil es derecho privado porque regula prioritariamente relaciones patrimoniales y extrapatrimoniales entre privados. Una relación patrimonial entre particulares puede ser un contrato de compraventa, un contrato de mutuo, un contrato de depósito, un contrato de arrendamiento, y una relación extrapatrimonial puede ser el matrimonio, la filiación, etc. Entonces ya, es derecho privado porque regula prioritariamente relaciones entre particulares. Ahora, es derecho general. El derecho civil es derecho general porque abarca, el derecho civil es derecho general porque abarca las relaciones de derecho privado globalmente consideradas. Abarca las relaciones de derecho privado globalmente consideradas. Es decir, regula estas relaciones de derecho privado, pero no en términos específicos, sino que en términos generales. Abarca, reitero, las relaciones de derecho privado globalmente consideradas. No regula relaciones en específico, regula relaciones en general. Así, por ejemplo, el derecho laboral no es un derecho general, es un derecho específico porque regula un tipo específico de relación, que es la relación empleador-trabajador. Empleador-trabajador. El derecho comercial tampoco es un derecho general, porque regula un solo tipo de relación, que es la relación entre el comerciante y entre los comerciantes principalmente, ¿ya? Relación en donde interviene un comerciante, que es aquel que hace del comercio su profesión habitual, de acuerdo al artículo 7º del Código de Comercio. Entonces, el derecho laboral no es un derecho general, porque regula un tipo específico de relación, que es la relación entre un empleador y un trabajador. El derecho comercial tampoco es específico porque regula un solo tipo de relación, que es aquella en donde interviene un comerciante o un acto de comercio, mejor dicho, en donde existe un acto de comercio. Y el derecho, por ejemplo, del consumo, el derecho del consumidor, tampoco es un derecho general, porque regula un tipo específico de relación, que es la relación entre el proveedor y el consumidor, entre el proveedor y el consumidor. ¿Se fijan? En cambio, el derecho civil regula relaciones en términos generales, el contratante con el otro contratante, el cónyuge con la otra cónyuge. Son relaciones muy generales, no entra en la especificidad. Entonces ya dijimos, es derecho privado, es derecho general. Ahora también es derecho común. Es derecho común. El derecho civil es derecho común porque regula todas las relaciones de derecho privado, que no estén reguladas en otras ramas
del derecho privado. Regula todas las relaciones de derecho privado que no estén reguladas en otras ramas específicas del derecho privado. Regula las relaciones de derecho privado que no regulen las otras ramas específicas de derecho privado. Entonces, cumpliéndose estas tres condiciones, nosotros vamos a decir que el derecho civil es derecho supletorio. ¿Por qué? Porque el derecho civil suple los vacíos del resto de las ramas específicas del derecho privado. El derecho civil llena todos esos vacíos que existan en el resto de las ramas específicas del derecho privado. ¿Se entiende esta cualidad de supletoriedad? Marcelo, ¿Sí? ¿podría decir entonces que es supletorio en caso de lagunas legales en el resto de las codificaciones? Claro, Ah, ya. exactamente. Pero en ese caso no van a ser lagunas, porque existe derecho que se aplican, que es el derecho supletorio, que es el derecho civil. Por ejemplo, les voy a dar un caso. El Código de Comercio no regula cómo se disuelven las sociedades. El Código de Comercio no regula cómo se disuelven las sociedades, la sociedad colectiva, la sociedad de personas. ¿Ya? Y ahí es donde debería estar regulado, porque el Código de Comercio regula muy específicamente el tema de la sociedad colectiva mercantil. Y entonces, si no está regulado en el Código de Comercio, hay que acudir al Código Civil. Y el Código Civil regula la disolución de la sociedad colectiva civil, ¿ya? Y que se hace extendible a la disolución de la sociedad colectiva mercantil o comercial. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ya, entonces, frente a cualquier vacío, o si quieren laguna, en otra rama, pero fíjense, del derecho privado, va a aplicar las normas generales, comunes y privadas del derecho civil. Bien. Ya, con eso entonces terminamos toda la parte introductoria del curso. Ahora voy a avanzar tan solo un poco respecto a la unidad 2, para que ya entremos en tierra derecha y alcancemos a abarcar la mayor cantidad de contenido antes de su prueba departamental. Y luego de ella, porque mi intención es que antes de la prueba departamental tengamos alguna sesión de resolución de casos, porque me da la impresión que algunos de sus profesores va a hacer pruebas de casos. Y por tanto tenemos que practicar eso. Y bueno, posterior a su evaluación ya nos vamos a centrar exclusivamente en el examen. Pero mi intención ahora es alcanzar a ver la mayor cantidad de materia posible para que practiquemos también casos y les pueda ir de la mejor forma posible en su prueba departamental. Bien, entonces hoy día vamos a alcanzar a ver un par de materias que regula el derecho civil, 3 en particular, y ya desde la próxima vamos a empezar a ver responsabilidad y vamos a empezar a ver casos propiamente tal. Ya, entonces esta segunda unidad que tenemos que analizar dice relación con el contenido del derecho civil, con las principales instituciones del derecho civil que se van a ver de forma tangencial en Derecho Civil 1, pero que posteriormente ustedes las van a ver en detalle en cada uno de los cursos de Derecho Civil. Y de ese modo existen todas estas materias que va a regular nuestro derecho civil. En primer lugar, la teoría de la personalidad. ¿Qué es la persona? ¿Qué tipos de personas existen? Etc.
En segundo lugar, todo lo relacionado con la teoría de las obligaciones. Las obligaciones. En tercer lugar, la teoría de los bienes, de las cosas, de los derechos sobre las cosas. En cuarto lugar, también se analiza la teoría del acto jurídico y del contrato. La teoría del acto jurídico y del contrato. Después, lo vinculado al derecho de familia. Y por último, lo vinculado al derecho sucesorio. Esas son las grandes materias que va a regular el derecho civil. Lo que va a proceder ahora a continuación es ver sucintamente cada una de estas, sin perjuicio de que la primera, la teoría de la personalidad, nosotros en este curso vamos a tener que darle una atención especial, porque teoría de la personalidad se analiza en profundidad en el curso de Derecho Civil 1, pero ahora no corresponde analizarlo, sino que eso lo vamos a analizar hacia el final de las tutorías. Pero ahora voy a dar ciertos elementos muy generales. Ya, entonces, la primera materia que regula el derecho civil es la teoría de la personalidad o la teoría de la persona. Entonces, ¿qué es lo que estudia la teoría de la personalidad? En primer lugar, se estudia la noción de persona. ¿Qué significa ser persona? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la ontología de persona? Se estudia la clasificación de las personas. La principal clasificación de las personas es aquella que distingue entre persona natural y persona jurídica. La persona jurídica, a su vez, puede ser persona jurídica de derecho público o puede ser persona jurídica de derecho privado. Entonces, la clasificación es, fíjense, persona natural o persona jurídica. La persona jurídica, a su vez, puede ser de derecho público o de derecho privado. Y la persona jurídica de derecho privado, a su vez, puede ser con fines de lucro o sin fines de lucro. La que se estudia en el curso de Derecho Civil 1 es la persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, que son dos, las corporaciones y las fundaciones. Corporaciones y fundaciones. Ya. Además de la clasificación de las personas, se tiene que estudiar el principio de la existencia. ¿Cuándo comienza la persona? Y para esto hay que distinguir entre persona natural y jurídica. ¿Cuándo comienza la existencia de una persona natural? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ya está viendo esta materia o aún no? Con el nacimiento y la separación del bebé, por así decirlo, y de la madre cuando se corta el cordón umbilical. Ya, muy bien, muy bien. Ese es el inicio de la existencia legal de la persona. Porque hay que distinguir la existencia natural y la existencia legal. La existencia natural comienza antes, comienza desde la concepción. Esto de acuerdo a nuestro código, ¿ya? No es como que yo le esté haciendo una clase de religión aquí. Comienza desde la concepción. Y la concepción es un elemento, es un concepto biológico, un concepto científico. Y como veremos más adelante cuando nos toque ver la interpretación de la ley, los conceptos técnicos o científicos hay que dedicárselos a la ciencia para que ella sea quien lo defina. Y la concepción se define como el momento en el cual el óvulo fecundado se introduce en el endometrio. En ese momento existe concepción. Y desde ese momento existe existencia natural. Disculpen, desde ese momento inicia la existencia natural. Y ahora, la existencia legal comienza desde el momento de la separación entre el hijo o hija y la madre. O sea, desde el momento en que se corta efectivamente el cordón umbilical. Eso de acuerdo al artículo 74 del Código Civil. Ya.
¿Qué más se estudia a propósito de la persona natural? Bueno, los atributos de la personalidad, que son el nombre, el domicilio, el patrimonio, el estado civil, la nacionalidad y la capacidad de goce. Todo eso también se estudia a propósito de la persona natural. También se estudian los derechos de la personalidad, los derechos que nosotros como personas naturales poseemos, que son básicamente los derechos humanos. Y por último, también se estudia el fin de la existencia de la persona. El fin de la existencia de la persona, que va a ser desde la muerte. Y la muerte, como ya veremos, puede ser real o presunta. Muerte real o muerte presunta. Insisto, todo esto lo vamos a volver a retomar cuando veamos la unidad específica de teoría de la personalidad. Y bueno, respecto de las personas jurídicas, se estudia las personas jurídicas sin fines de lucro, que son las fundaciones y corporaciones, y tenemos que analizar, bueno, cómo se inicia, cuáles son sus atributos, y por último, cómo se extingue. Ya, esto va a ser lo último que vamos a ver. La segunda materia que estudia el derecho civil es el derecho de familia. En derecho de familia se estudia básicamente la noción de familia, qué significa la familia, cuál es el concepto, su ontología, cuáles son los tipos de familia que existen, que ustedes saben que el principal tipo de familia que existe de acuerdo a la ley de matrimonio civil es la familia matrimonial, sin perjuicio de que existan otros tipos de familia, pero la principal familia que regula nuestro código, nuestro ordenamiento jurídico, es la familia matrimonial. Se estudian también los principios rectores del derecho de familia y las relaciones jurídicas que se producen en razón de esta familia. Bueno, estas relaciones jurídicas del derecho de familia podemos dividirlas de dos tipos. Por un lado, las relaciones que son de pareja, y por otro lado, las relaciones que son de filiación. Relaciones de pareja son aquellas que vinculan sentimentalmente o afectivamente a dos sujetos, y las relaciones de filiación son aquellas que regulan ese vínculo jurídico entre ascendientes y descendientes directos, o sea, entre padres e hijos. Bien. A propósito de las relaciones de pareja, en ese curso se estudian tres tipos de relación de pareja: el matrimonio, el acuerdo de unión civil y las parejas de hecho. El matrimonio es ese contrato que ya dijimos que está definido en el artículo 102, que tiene que ser entre un hombre y una mujer. El acuerdo de unión civil es ese contrato también, pero que se celebra entre dos personas con independencia del género. Y bueno, las parejas de hecho son aquellos sujetos en los cuales no media un vínculo jurídico, pero sí un vínculo meramente afectivo. Y por último, a propósito de las relaciones de filiación, se tiene que estudiar, bueno, el concepto de filiación, que la filiación es un vínculo jurídico, insisto, existente entre ascendientes y descendientes directos, entre padres e hijos. Se estudia también las fuentes de determinación de la filiación, que son tres. Son tres fuentes de determinación. Puede ser filiación por naturaleza, puede ser filiación por adopción, puede ser filiación por técnicas de reproducción humana asistida. Existen tres fuentes de la filiación. Filiación por naturaleza, que es aquella que nace del vínculo biológico, hijos de sangre, digámoslo así. También existe la filiación adoptiva, que es aquella en donde
dos personas adoptan a un sujeto que no posee un vínculo de sangre, un vínculo biológico con ellos, pero que a efectos de la ley de adopción tienen la misma categoría de hijos. Son hijos comunes y corrientes, lo único que no poseen un vínculo sanguíneo, pero son hijos y poseen los mismos derechos que cualquier otro hijo. Y por último tenemos la filiación por técnicas de reproducción humana asistida. Filiación por técnicas de reproducción humana asistida, en donde, por ejemplo, uno o ambos sujetos de la relación poseen alguna incapacidad para poder procrear, y en ese sentido pueden someterse a un procedimiento biológico de técnicas de reproducción asistida, como por ejemplo la inseminación artificial, el vientre de alquiler, para poder engendrar un hijo. Bien. Esas son las tres fuentes de filiación. Luego de eso se estudian los efectos de la filiación. Los efectos de la filiación, que son cuatro. Cuatro efectos de la filiación. Con esto terminamos. En primer lugar, la autoridad paterna. En primer lugar, la autoridad paterna. La autoridad paterna es un conjunto de derechos y obligaciones de contenido eminentemente moral, existente entre padres e hijos. La autoridad paterna es un conjunto de derechos y obligaciones de contenido esencialmente moral, existente entre padres e hijos. Por ejemplo, el deber de respeto de los hijos a los padres. Ese es un deber que emana de esta autoridad paterna. Otro derecho, deber que emana de la autoridad paterna es el derecho al cuidado personal del hijo, hija, del hijo o hija. El deber de cuidado personal. Es un derecho-deber, porque es deber para uno y es derecho para el otro. Esos son algunos de estas manifestaciones de la autoridad paterna. Otro efecto de la filiación es la patria potestad. La patria potestad. La patria potestad es un conjunto de derechos y deberes que corresponden al padre o madre sobre los bienes del hijo. Es un conjunto de derechos y deberes que le corresponden al padre o madre respecto de los bienes del hijo. O sea, el hijo sujeto a patria potestad, es decir, aquel hijo que no se ha emancipado, el hijo que no se ha emancipado, los padres poseen la capacidad de usar y gozar los bienes de ese hijo. Quien administra los bienes del hijo sujeto a patria potestad es el padre o madre. Si se fijan entonces, la autoridad paterna dice relación con deberes morales y la patria potestad con deberes y obligaciones vinculadas con el patrimonio del hijo. El padre o madre es quien dispone de los bienes del hijo. Esto sin perjuicio de una situación especial, que es la situación del peculio profesional. Por ejemplo, cuando el hijo o hija que sea menor adulto, es decir, que tenga más de 14 o 12 años tratándose de las niñas, que trabaje solo y gane su propio dinero, sus propios bienes, él será quien administre ese dinero, ¿ya? Y no los padres, pero solamente tratándose del peculio profesional. Otro efecto de la filiación, el tercero, es el derecho a alimentos. El derecho a alimentos que los padres le deben a los hijos.
Y por último, el cuarto efecto son los derechos hereditarios recíprocos. Derechos hereditarios recíprocos. Si muere un padre o madre, los hijos heredan al causante, heredan a quien murió. Y al revés, si el hijo fallece, y si no posee, supongamos, otro vínculo de mayor cercanía, van a heredar los padres. ¿Queda claro esto? Sí. Bien. Ya, esto lo vamos a ver la próxima semana entonces. Vamos a comenzar hablando de la teoría de los bienes y de los derechos reales, para posteriormente hablar acerca, bueno, de ese paralelo entre los derechos reales y derechos personales, y posteriormente hablar de las obligaciones. Vamos a hablar de las obligaciones también la próxima semana. Ya, espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta me la hacen, o si no, lo dejamos hasta acá. Marcelo, ¿Sí? respecto de lo que vimos de la constitucionalización del derecho civil, ¿vamos a ver los efectos como de la derogación tácita y esas cosas? ¿O lo vamos a dejar así? Sí, los efectos, pero de la ley, por ejemplo, claro, la derogación de la ley y todo eso. ¿Sí? Sí, lo vamos a ver cuando veamos teoría de la ley, que es nuestra cuarta unidad. Estamos en la Ya, segunda, perfecto. estamos en la segunda unidad, y después vamos a ver la tercera, que es fuentes del derecho en general, y después le vamos a dedicar a la ley. Ya, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, gracias por asistir. Les voy a subir unas guías por WhatsApp, unas guías de ejercicios para que vayan haciéndolas si es que tienen tiempo. Y cualquier duda que vayan teniendo también me la pueden hacer por el mismo medio. Así que eso, que les vaya muy bien mañana en su prueba de introducción al derecho a quienes la tengan. Y nos vemos la próxima semana. Que estén No, bien. Marcelo, muchas gracias. Gracias. Chao, Marcelo, gracias. Chao, chao. Gracias.